estás viajando por otra dimensión, una dimensión no solo de imagen y sonido, sino de la mente. Nos adentramos a través del conocimiento. Acabamos de cruzar a la dimensión en donde entenderemos la importancia del arte como agente político. Nidia, Daniela, Laura y Wilder son artistas visuales en proceso. Están a punto de emprender un viaje en donde el arte es mucho más que solo entretenimiento, y por eso hacen una pregunta muy importante. ¿En qué medida existe una incompatibilidad entre estética y política? ¿Y en qué medida el arte se subordina a la política? La relación entre estética y política ha sido una interacción controvertida a lo largo de la historia que ha suscitado muchas críticas en la práctica polémica del arte político contemporáneo. El carácter político parece estar en un conflicto con el estatus de arte asociado a él, a veces pareciendo completamente opuesto o contradictorio. Es cierto, aunque, como dice Catalina Hernández en su artículo Arte y Política, por más opuestos que parezcan estos dos conceptos, si la política consiste en la configuración de un espacio en común y el arte configura a través de sus obras un nuevo espacio común, diferente al mercantilismo y la dominación, entonces el arte sí cumple una función política. Estoy de acuerdo con ustedes en muchos aspectos y personalmente considero que la pregunta tiene un trasfondo arraigado directamente a la sociedad. Esto se debe a que estos dos conceptos, estética y política, cuentan con similitudes y diferencias socialmente hablando. Existe una incompatibilidad entre la estética y la política, eh, y esta incompatibilidad radica en el accionar de cada elemento. Es decir, la estética está ligada directamente al arte, pero no deja de ser un objeto político. La estética tiene que ver con lo social, con lo ético, lo humano y lo real, haciendo parte importante de las acciones políticas de la sociedad. Desde mi punto de vista considero que su falta de compatibilidad se centra directamente en la labor y la importancia que tiene. La estética por un lado juega un papel importante en la sociedad y en el arte sin dejar a un lado lo político, mientras que los aspectos políticos se rigen de maneras diferentes, se manejan con otros términos y son dirigidos a la sociedad de diferentes maneras, dándole más importancia a los aspectos políticos en la sociedad, pero sin involucrarse mucho con la parte humana, cosa que sí va ligada directamente a la estética, al arte y a nosotros como artistas y como actores de cambio. Si bien es cierto todo lo que se menciona, creo que también cabe analizar la importancia entre el gran mundo y el inmenso abismo de la incompatibilidad entre la estética y la política. La importancia del artista y el rol que juega en la obra de arte tienen un impacto en la sociedad. Sin embargo, los nuevos paradigmas estéticos tienen como consecuencia un nuevo reconocimiento a la función social del arte, es decir, que se cambia un proceso creativo a la intervención de un espacio público donde ya no se piensa tanto en lo que se transmite, sino que en lo que se necesita dar a conocer. La relación entre arte y política tiene un punto de partida histórico principal, que es la oposición entre la estetización de la política y la politización del arte. Esto fue introducido por Walter Benjamin en su escrito de la obra de arte en la era de la reproducción mecánica. En su texto, el concepto de estetización de la política se relaciona con el fascismo y su uso de la estética, la belleza, la simetría, la exaltación del cuerpo y una arquitectura imperial con un toque clásico que estetiza la política. Según Benjamin, el ideal estético utilizado por el fascismo distrae el contenido exclusivamente político, alineando a las masas que se guiaron como agente de un cambio de las condiciones de propiedad que resultan canceladas ante la posibilidad de expresarse, pero no de reclamar su derecho a transformar tales relaciones. Y esas son en última las consecuencias del arte por el arte. La obra valdría por sí misma en absoluta autonomía, evadiendo preguntas éticas y políticas y glorificando acontecimientos bélicos. Y es aquí cuando llega Rancière a conciliar los conceptos entre estética y política, pues para él las dos son como formas de división de lo sensible, o sea, lo que puede ser aprendido por los sentidos. Para él, la autonomía del arte no es el objeto artístico en sí,
sino la sensibilidad común que configura el arte más allá del ordinario. Esta experiencia sensorial se encuentra en la base de la política, es decir, que el arte tiene una función comunitaria que consiste en construir un espacio específico. Entonces el arte configura lo sensible, condiciona lo visible y lo no visible, construyendo espacios que antes no existían. Aún así, Catalina Hernández en su artículo titulado Arte y Política en Jacques Rancière, pues nos sugiere que no se debe considerar como arte solo lo que configura un espacio común diferente al ordinario, sino más bien que hay obras de arte cuya división de lo sensible es autónoma y otras que perpetúan la sensibilidad usual. Estoy de acuerdo con ustedes y rescatando lo dicho anteriormente, quiero resaltar el poder que tiene el ámbito político en las sociedades a nivel mundial. Para nadie es un secreto que la política es un poder que mueve masas a nivel mundial. La política utiliza diversas herramientas para llegar a las personas y para transmitir pensamientos propios. Estas mismas capacidades las tiene el arte, pero el arte debe ser una herramienta que juegue a favor de las sociedades y de los pueblos. El arte debe ser el portavoz de las personas. Mediante el arte se debe transmitir y mostrar la realidad que viven las personas, y ese es nuestro deber como artistas. Nosotros debemos velar por la sociedad y porque los derechos se cumplan. El arte debe luchar contra la injusticia, la desigualdad, la guerra y todo lo que daña a la sociedad. Por eso considero que el arte y los artistas se subordinan a la política en el momento en el que dejan de ser actores de cambio. Nosotros debemos ser actores que luchen por el bienestar de todas las comunidades, actores que contribuyamos al cambio, actores que nos centremos en el diálogo y sobre todo que no nos hagamos ciegos, sordos y mudos frente a las diversas situaciones que afectan el país. El arte es político desde todos los ámbitos, es decir, si transmite un mensaje social es político, si no lo hace también es político. Personalmente considero que el arte no debe subordinarse a la política. El arte es el medio mediante el cual podemos hacer oposición a las malas acciones de los gobiernos y para resaltar también las buenas. Todo mediante el diálogo, la cultura y la paz. El arte nunca debe ser títere de la política, ya que el arte y el diálogo son las herramientas más grandes con las que cuenta la sociedad. Por otro lado, podemos entender que cuando el régimen de la sociedad se apodera de la parte estética, empieza a perder su aura y en sí la esencia de lo que quiere transmitir. Los cambios establecen una relación entre la obra, el receptor, el artista y sobre todo entre el público, que es lo que va a admirar. Sin embargo, cuando la política predomina sobre lo estético, se pierde el objeto o acontecimiento principal de la obra de arte. En esto contemplamos que en realidad se pinta con el objetivo de crear un pensamiento en aquellas personas que lo ven y de esta forma un tipo de manipulación mental y donde la técnica y lo que se transmite en la obra no sea relevante. Finalmente, la articulación entre el arte y la política establece relaciones entre aquellos fenómenos sociales que se representan y que generan una conciencia en la población con un aspecto crítico del mismo. Nidia, Daniela, Laura y Wilder han comprendido que la estética y la política no se oponen, sino que al contrario se encuentran en muchos aspectos. Sin embargo, no están exentas de tensiones y conflictos. Por otro lado, permiten abordar problemas contemporáneos como la falta de conciencia política y social, pero asimismo aportar nuevas soluciones alternativas.